Muy buenos días, siendo las 11:42 de la mañana del día viernes 20 de febrero del año 2015, el Juzgado Cuarto Penal de Circuito con funciones de conocimiento declara instalada la presente audiencia pública dentro del radicado 11-160.023-2011-06-546, número interno 159976, seguido en contra del señor Andrés Santos, identificado con cédula de ciudadanía número 79.777.753. La audiencia así instalada lo será para que este funcionario proceda a emitir el sentido del fallo conforme a lo actuado en audiencia de juicio oral. El despacho concede el uso de la palabra a los sujetos procesales para que procedan a su presentación. Gracias, su señoría. Un saludo respetuoso a usted y a todas las partes presentes en esta audiencia pública. En representación de la Fiscalía, Elvia Judith Higuera Camargo, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales como fiscal 231 encargada, y a mi derecha me acompaña su señoría el Procurador Judicial para este caso. Gracias. Gracias a usted, doctora. Doctor. Muy buenos días, su señoría. Un cordial saludo a usted, extensivo a todas las personas presentes e intervenientes en esta audiencia. En representación del Ministerio Público, Óscar Santander España, Procurador Judicial 364 de Bogotá. Gracias, doctor. Señor defensor. Buenos días, su señoría, cordial saludo para usted y los asistentes a esta vista pública. Mi nombre es Carlos Humberto Coy Domínguez, identificado con cédula 79-78-841 de Bogotá. Tarjeta provisional 158-990, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Funjo en calidad de defensor de confianza de el señor Andrés Santos. Mi dirección para notificar es la calle Quinta, número 7A27, en el municipio de Fundación Magdalena, y el teléfono es el 310-560-9629. Gracias. Usted, doctor, muy amable. Buenos días, su señoría. Un saludo para usted y todos los aquí presentes. Mi nombre es Johnny Dávila Amador. Número de cédula 79-675-846, tarjeta profesional 163-404 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo como abogado suplente del señor Andrés Santos. Muchas gracias. A usted, doctor, muy amable. Bien, anunciada la finalidad de la audiencia debidamente instalada como lo ha sido, procede este funcionario a emitir el sentido de fallo correspondiente. Ha de indicarse en primer lugar que este ha sido un juicio bastante particular en lo que tiene que ver con la solicitud de la prueba, la práctica de la prueba y el resultado de la prueba. Y se va a hacer referencia en este sentido de fallo particularmente a un medio de prueba que generó amplísima discusión en desarrollo de la audiencia de juicio oral y que de alguna manera motivó que en dos ocasiones la actuación subiese ante la Sala Penal del Tribunal Superior de este distrito judicial. En primer lugar, en desarrollo de la audiencia preparatoria realizada para el mes de enero del año 2013, la fiscal delegada que obró en la audiencia solicitó la declaración de la doctora Susana Orbegoso Giorgi en calidad de psicóloga, respecto de quien dijo realizó entrevista judicial psicológica con asistencia del defensor de familia al menor presuntamente afectado. Entonces, obsérvese de aquí que
todo apunta a que efectivamente la doctora Susana Orbegoso Giorgi realizó técnicamente una entrevista forense en el ámbito de la investigación de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. No obstante, cuando el señor o la señora fiscal proceden a indicar la finalidad de la audiencia de este medio de prueba, señalan que se trata de demostrar la evidencia psicológica de la conducta, no dicen de quién, y dar respaldo testimonial al procedimiento científico efectuado en desarrollo de la entrevista. De la entrevista se entiende que ha hecho la psicóloga. Documento a incorporar, informe psicológico. Ha de reiterarse entonces que es una entrevista forense en ámbito de investigación de delitos sexuales. Dijo la Fiscalía que este informe a incorporar resultaba pertinente y admisible porque se trataba de verificar con la intervención de la psicóloga el estado mental y de salud del menor, su comportamiento y técnica empleada. Obsérvese cómo aquí, en torno a la pertinencia ya no es de una entrevista sino de un dictamen pericial. Y en eso debo confesar que le asistió razón al señor defensor a lo largo del desarrollo del juicio. Para ese momento afirmó el fiscal o la fiscal, para ese momento de la audiencia preparatoria, que no contaba con ese informe que había presentado la psicóloga. Entonces, cuando el fiscal está solicitando la prueba en desarrollo de la audiencia preparatoria, realmente no tiene claridad en torno a qué es lo que está solicitando. Si está haciendo alusión a una entrevista o si está haciendo alusión a un dictamen pericial. En primer lugar dice entrevista judicial psicológica, pero luego cuando sustenta parece sustentar un dictamen pericial. Y cuando habla de la utilidad como requisito de admisibilidad de la prueba, dice, es útil para refrescar memoria a la profesional en torno a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que encontró al menor. Entonces, ¿qué se utiliza para refrescar memoria? Una entrevista. Pero si la va a utilizar para refrescar memoria en torno a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que encontró al menor, pues la verdad uno no sabe si fueron las circunstancias psicológicas, mentales, etcétera, etcétera. Y posteriormente, en el mismo desarrollo de la audiencia preparatoria, el señor o la señora fiscal delegada hace una aclaración. Dice, voy a hacer una aclaración. Y dice, en el evento en que el menor no pueda concurrir a la audiencia porque entiendo que está en trámite de adopción, se hará comparecer a la psicóloga. Entonces esto una vez más me indica que está hablando de una entrevista forense. Y ahí es cuando el señor delegado de la Procuraduría le acota muy oportunamente. Entonces será una entrevista entonces será una prueba de referencia. Claro, con toda razón. Y sucede que por alguna razón que yo no acierto a explicarme, y todos lo saben, no hay un audio, no existe el audio que tiene que ver con el decreto de pruebas. Al parecer no se grabó, etcétera, etcétera. Entonces la señora juez se vio obligada a acudir a sus memorias
manuscriturales. Y de esa manera se inicia el juicio oral en este asunto. Y en el momento de acreditar a la doctora Susana Orbegoso Giorgi, cuando se inicia su declaración, y se presenta su hoja de vida, allí se dice que su labor y su experiencia es en la entrevista de menores implicados en abuso sexual. Pero sin embargo, ahí mismo anotó la doctora Susana Orbegoso que había realizado un peritaje el día 11 de octubre del año 2011. Entonces, con base en esta acreditación, el señor fiscal de la época le solicita a la señora juez que tenga a la doctora Susana Orbegoso Giorgi como perito. Y efectivamente la señora juez dijo, se le reconoce como perito. Pero ya vamos a ver que lo que rindió no fue un dictamen pericial. Y obviamente, como cuando se trata de un perito que viene a juicio, viene sencillamente a sustentar una base de opinión pericial, pues había que ingresar el informe o el dictamen pericial de la doctora Susana Orbegoso, y entonces el señor defensor se opone a la introducción. Continúa la doctora Susana Orbegoso Giorgi en su declaración, y ella misma hace una aclaración y dice: la entrevista forense es una técnica cuyo objetivo principal es lograr información por parte del menor para los hechos motivo de investigación. En eso sí tiene toda la razón la doctora Susana Orbegoso. Una entrevista forense, particularmente en este ámbito de la investigación de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, tiene esa finalidad. Esto es el establecer el cómo, el cuándo, el dónde. En otras palabras, el objetivo de una entrevista forense es sencillamente aportar información a la investigación. Y continúa la doctora Susana Orbegoso diciendo, y el informe, se está refiriendo a su informe, lo que tiene es un resumen de la entrevista que se le realizó al menor, partiendo de su narrativa libre y algunas otras cosas en general, lo dice textualmente. Entonces la doctora Susana, ella misma está diciendo que hizo una entrevista y que su informe contiene un resumen de la entrevista que hizo. Ella nunca está diciendo yo hice un dictamen pericial. El caso es que el señor fiscal solicitó la lectura textual de la entrevista. Aquí el señor defensor se opone nuevamente porque no recibió el CD, etcétera, etcétera. Y esta situación en torno a si debe entonces incorporarse esa entrevista como prueba de referencia. Dice la señora juez, debe determinarse cuando el fiscal informe si concurre el menor o no, y ahí se determinará si esa entrevista será prueba de referencia o no. Entonces miren ustedes cómo después de que la señora juez dijo y reconoció a la doctora Susana Orbegoso Giorgi como perito, está hablando de que su informe es una entrevista, y entonces que si se determina que el menor no comparece, pues entonces se determinará si esa entrevista podrá ser prueba de referencia o no. Y acota la señora juez,
Hasta este momento la Fiscalía no la ha solicitado como prueba de referencia. Y entonces ahí cae en la cuenta el señor fiscal, interviene y dice: solicito, señora juez, con base en el artículo 438, numeral 2, que se introduzca la entrevista respecto del menor como prueba de referencia. Pero además creando una figura que no existe todavía. Y es que le dice a la señora juez, tomemos la entrevista del menor como prueba de referencia, pero las conclusiones de la doctora Susana Orbegoso tomémosla como dictamen pericial. Es decir, crea el señor fiscal una figura que hasta el momento no existe, yo no la conozco. Pero lo cierto es que la señora juez, obsérvese el error gravísimo, después de haber reconocido a la doctora Susana Orbegoso Giorgi como perito, entonces admite, aprueba que la entrevista se incorpore como prueba de referencia. Y entonces aquí viene la apelación, primera apelación por parte de la defensa. Y esto se va al tribunal. Y el tribunal considera que no fue acertado que la señora juez hubiese aceptado que se incorporara la entrevista como prueba de referencia y procede a revocar el auto de 17 de mayo de 2013 del Juzgado Cuarto Penal de Circuito de Conocimiento, que autorizó la introducción de la entrevista psicológica realizada al menor como prueba de referencia, y en consecuencia ordenar que continúe el interrogatorio de la experta Susana Orbegoso Giorgi. No dijo de la perito, dijo de la experta. Entonces, lo único que dice el tribunal es: no puede incorporarse la entrevista como prueba de referencia y debe continuar el interrogatorio de la doctora Susana Orbegoso Giorgi como experta. Bien. En desarrollo de la actuación subsiguiente, en la siguiente sesión, donde ya este funcionario asume el conocimiento de esta actuación, ahí donde la acabo de dejar, nuevamente continúa la doctora Susana Orbegoso Giorgi con su declaración, y ahí es donde se hace alusión a la incorporación del CD que contiene la entrevista, y el señor defensor nuevamente se opone a la incorporación del CD. Y entonces va nuevamente a segunda instancia este asunto. Y tiene toda la razón el señor defensor cuando lo manifestó en sus alegatos conclusivos. El tribunal debía resolver era si se incorporaba o no el CD que contenía la entrevista. Porque resulta que este funcionario lo admitió el CD. Yo ordené que se incorporara el CD porque hacía parte de la labor de la señora Susana Orbegoso Giorgi. Entonces, ¿qué dice el tribunal? Dice: confirmar el auto de 14 de enero de 2014 del Juzgado Cuarto Penal de Circuito de Conocimiento que no inadmitió el medio magnético de la entrevista psicológica realizada a NASB. Pero resulta que el tribunal no se limitó a resolver el punto esencial que le correspondía, sino que aquí se tomó, por decirlo de alguna manera, otras facultades, y señaló entonces que la doctora Susana Orbegoso Giorgi debe actuar y debe continuar su declaración como perito. Textualmente dice: como Susana Orbegoso Giorgi no presenció los hechos, sino que valoró psicológicamente a la víctima y dio un concepto al respecto, se trata de una perita y no de una testigo experta.
Además, se insiste, no resulta apropiado separar el informe que rindió contentivo de las técnicas empleadas, la entrevista, la opinión pericial y conclusiones de la declaración que rinde en el juicio oral, debido a que el primero no tiene la calidad de prueba por sí mismo, o sea, el informe, y solo se constituye en medio de persuasión del artículo 405 cuando el que lo efectuó se refiere al mismo en la audiencia de juzgamiento. Está diciendo que ese informe que presentó la doctora Susana, que ella misma dijo es el informe de la entrevista, el tribunal dice que eso es un dictamen pericial. Y entonces continuamos de esa manera acatando al tribunal. Y así culminamos la audiencia de juicio oral, con todos los avatares. Es necesario entonces volver un poco al comienzo. Resulta que la prueba medular, o mejor, el medio de prueba medular del que se ha ocupado el desarrollo del juicio es lo que tiene que ver con la intervención de la doctora Susana Orbegoso, porque las declaraciones anteriores de la Fiscalía, del investigador judicial, de la madre sustituta del menor, etcétera, etcétera, no tienen la fuerza suficiente para arrojar probanza alguna en torno a la responsabilidad del señor Santos. Como hay que decirlo, tampoco la prueba de la defensa en torno a hacer más o menos posible la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del procesado. Por eso vuelvo a indicar, el quid del asunto gira en torno a este medio de prueba, respecto del cual la Fiscalía nunca tuvo la suficiente claridad en torno a qué medio de prueba era, porque lo solicita como entrevista y sustenta su utilidad como dictamen pericial. Solicita finalmente, como no compareció el menor, que se incorpore la entrevista como prueba de referencia. Entonces la Fiscalía está de alguna manera confirmando que se trata de una entrevista que hizo un miembro de Policía Judicial que tiene además la calidad profesional de psicóloga, pero es una entrevista. Entonces, este funcionario, examinando detenidamente el informe que presentó la doctora Susana Orbegoso Giorgi y que sustentó en audiencia, considera, respetando el criterio del tribunal, pero considera que es una entrevista forense en el ámbito de la investigación de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. Esto es, que formal, material y sustancialmente esta labor de la doctora Susana Orbegoso Giorgi se inscribe dentro de lo que se denomina entrevista forense en el ámbito de la investigación de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. Todo el contenido del informe es una entrevista, es una amplísima entrevista. Es una entrevista, si se quiere, muy a mi pesar, bastante inducida, si examinamos detenidamente el cúmulo de preguntas y la forma de interrogar al menor. Pero obsérvese nuevamente que la misma doctora Susana Orbegoso Giorgi tampoco tenía claridad en torno a lo que había hecho, porque en la primera página indica informe pericial de evaluación básica de psicología forense. Si ponemos entre comillas informe pericial de evaluación básica de psicología forense, ahí sí habría que darle la razón al tribunal, esto es un dictamen pericial. Pero luego abajo trae un subtítulo grande en mayúscula que dice entrevista psicológica forense. Y resulta que
Si es entrevista psicológica forense, pues es a la que yo me estoy refiriendo, una entrevista forense. Pero anotemos algo más. Yo considero, y así lo voy a sustentar ampliamente en la sentencia, que esto es una entrevista forense. Es una entrevista forense. Y como tal, como se incorporó mediante la lectura detallada de toda ella, pues así el tribunal haya dicho que no es una prueba de referencia, para este despacho es una prueba de referencia. Y como es una prueba de referencia, no tiene el valor suficiente conforme al inciso segundo del artículo 381 para emitir una sentencia de carácter condenatorio. La norma es clara al decir que no se podrá emitir sentencia condenatoria con base exclusivamente en prueba de referencia. Y esto es una prueba de referencia con perdón del tribunal. Pero es más, esta entrevista forense en el ámbito de la investigación de delitos sexuales también le asiste razón al señor defensor. No acredita haberse recibido con el lleno de los requisitos legales. Esto es, si bien en el acápite de la diligencia realizada, leo textualmente, se realizó entrevista psicológica al menor Nixon Antonio Santos Bravos, de 12 años de edad, el día 6 de octubre del año en curso, de 10 a 11 de la mañana, en presencia de la doctora Elizabeth Bastía Rivera, cédula de ciudadanía número tal, defensora de familia, tarjeta profesional número tal, en servicio de psicología de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual. Anota que se hizo presente el menor con la señora Yamile Forero Parra, quien es la coordinadora del centro de protección donde se encuentra el menor. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es acreditarlo. No aparece acta alguna donde definitivamente la señora defensora de familia haya suscrito la misma en señal de que estuvo presente. Tampoco se acredita de manera alguna, excepto el dicho de la doctora Susana Orbegoso Giorgi, que estuvo presente la señora Yamile en calidad de coordinadora del centro de protección. Entonces, esta entrevista tampoco reúne los requisitos del artículo 150 de la ley 1096 de 2008, perdón, 1098 de 2006, Estatuto de la Infancia y Adolescencia. Bien, esa es la posición del despacho. Entonces, definitivamente hay que decir que la Fiscalía no pudo satisfacer las exigencias del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que no acreditó más allá de duda razonable la existencia del hecho y la responsabilidad del señor Santos frente a los delitos por los cuales se le imputara y acusara. Acto sexual violento, que valga la pena reiterar de una vez, este funcionario no encuentra ni siquiera en la entrevista detallada que realizó la psicóloga al menor el más mínimo despliegue de fuerza o de violencia. Por el delito de secuestro, absolutamente nada que tenga que ver con un secuestro. Y finalmente, por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. Ahora,
Contemplemos la hipótesis del tribunal. Contemplemos la hipótesis del tribunal. Digamos que en gracia de discusión la intervención de la doctora Susana Orbegoso Giorgi se hubiese dado en desarrollo del juicio en calidad de perito. Examinemos entonces la valoración que habría que darle al dictamen pericial. El artículo 420 del Código de Procedimiento Penal señala: para apreciar la prueba pericial en el juicio oral y público se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos y artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. Si este funcionario examina detenidamente, como lo ha hecho el dictamen, en gracia de discusión de que fuese un dictamen pericial, hay que reiterar que la estructura del informe base de opinión pericial no es la estructura de un dictamen pericial. Toda la estructura del informe es el de una entrevista forense, en primer lugar. Pero en segundo lugar, si observamos la conclusión particularmente, que es lo que se debe tener en cuenta en el dictamen pericial, que es lo que debe sustentarse, pues la verdad es que la conclusión no es ninguna conclusión en torno a lo que debió basarse el dictamen pericial, porque es que volvemos aquí a la cápita en la página número 3 del informe. Motivos de la peritación: obtener información acerca del estado mental y las circunstancias del antes, durante y el después de los hechos que se encuentran bajo investigación. Observar los comportamientos, actitud, afecto, lenguaje verbal y no verbal en relación con los hechos investigados. Explorar cómo es el funcionamiento global y si se ha alterado, dice así, consecuencia de los hechos investigados. Identificar necesidades de salud o protección y orientarlo cómo puede acceder a estos servicios. La conclusión de la doctora en el acápite de conclusión dice textualmente: con relación a los hechos, en su relato, Nixon nos comenta, y cita textualmente: yo iba caminando por los mismos conjuntos y él me llamó y me dijo venga, entonces él me dijo que él iba hasta Granada Norte. Ahí no hay ninguna conclusión propia de un dictamen pericial, porque en el acápite de conclusión está haciendo una reiteración de hechos. Tan es así que pone entre comillas un párrafo de lo narrado por el menor. Entonces, la verdad es que la conclusión del dictamen pericial no es la conclusión que se le pidió acerca del estado mental del menor antes y después de los hechos y las eventuales consecuencias. La conclusión que la doctora trae en el acápite de conclusión es una reiteración de un párrafo de los hechos. Y hay que volver a decir, si bien ella inicialmente pone un título grande, que yo lo pongo entre comillas, informe pericial de evaluación básica de psicología forense, trae un subtítulo que dice entrevista psicológica forense. Y todos aquí sabemos que cuando se trata de hacer una evaluación para un dictamen pericial, pues la persona que va a ser examinada hace un relato libre de los hechos y es con base en ese relato libre de los hechos que procede el profesional a hacer su dictamen. Pero entonces, yo no sé.
la verdad, esto podría ser mitad una buena, o mejor, 90% una buena entrevista forense en el ámbito de la investigación de delitos sexuales y 10% un pésimo dictamen pericial al cual este funcionario desde luego no le dará ningún valor, dadas las razones que acabo de anotar y en las cuales desde luego se profundizará en desarrollo de la sentencia. Conclusión de lo acotado: este despacho absolverá al señor Andrés Santos de los delitos por los cuales fuera acusado, esto es, acto sexual violento, secuestro simple y, como lo indicamos, el tipo penal señalado en el artículo 217A del Código Penal, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. En consecuencia, se librará inmediatamente la orden de libertad del señor Andrés Santos y procederá el despacho a fijar fecha y hora para emitir la sentencia conforme con el sentido de fallo. El despacho pone a consideración de los sujetos procesales la hora de las 11:30 de la mañana del día jueves 9 de abril de la presente anualidad. Señora fiscal. Su señoría, 9 de abril, ¿a qué horas? 11:30 de la mañana, doctora. Su señoría, tengo con el juzgado 29 todo el día un juicio. Doctores, 11:30 de la mañana del día miércoles 22 de abril. Su señoría, ¿no podría ser un poquito más temprano? No, doctora, tengo juicio que calculo en unas 3 horas y media a partir de las 8 de la mañana de ese día. Viernes 17 de abril
2 de la tarde, doctores. Sin inconveniente, Fiscalía. Bien, señor defensor, La defensa sin objeción alguna. señor procurador. Sin objeción alguna, su señoría. Gracias, doctor. Bien, el despacho ratifica entonces la hora de las 2 de la tarde del día viernes 17 de abril de la presente anualidad para emitir la sentencia que consulta el sentido de fallo emitido en el presente asunto, por lo que siendo las 12:21 de la tarde el despacho declara concluida la presente audiencia pública, agradeciendo la presencia de las partes y deseando a todos un feliz día.